platicándote un poquito más acerca de mis inicios y de mi historia. Quiero platicarte algo. Mi cuñado Telo Caballero, que es mi patrocinador, siempre nos decía, sálganse de su zona de confort porque si no, no van a crecer. Si no se salen de su zona de confort, ese diamante nunca va a llegar. Y sí lo escuchaba y sí me emocionaba, pero la verdad es de que, híjole, es bien complicado cuando estás en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque como la palabra lo dice, estás en tu zona de confort, estás en tu zona de conformismo, quieres algo más, pero pues estás cómodo, estás cómoda y dices, bueno, a lo mejor quiero un carro mejor, pero pues con este me conformo, a lo mejor quiero una casa mejor, pero con este me conformo. Y la verdad es de que, bueno, tu entorno también tiene muchísimo que ver. En ese momento estaba mi familia conmigo, mis hermanas vivían aquí igual en la misma ciudad, los amigos, las rutinas, y bueno, la verdad es de que es complicado cuando estás en esta zona de confort, ¿no? Porque es bien difícil salir de ella, al menos de que verdaderamente quieras un cambio y un cambio que valga la pena. Y en ese entonces les estoy hablando del 2009. Nosotros teníamos un plan de compensaciones anterior, acuérdense, en ese plan anterior nosotros éramos nivel oro. Y cuando nosotros en el 2009, porque el plan de compensaciones empezó en el 2016, pero en el 2009 nosotros fuimos a Monterrey al cumpleaños de mi suegro, que en ese entonces era el cumpleaños 90 de mi suegro hermoso, en paz descanse. Y bueno, yo en ese entonces no iba a ir porque tenía una panza tremenda de 8 meses de mi chiquita, la menor. Y bueno, la doctora me dijo, Pau, estás súper bien de tu embarazo, vas y vienes, ahora sí que sin ningún problema. Y entonces en ese momento dijimos, bueno, pues vámonos a Monterrey a pasear, ¿no? A disfrutar este cumpleaños con mi suegro. Cuando llegamos a Monterrey, obviamente nos fuimos una semana completa, pero cuando llegamos a Monterrey, estaba obviamente salíamos, ¿no? Que sea a comer, que sea a la plaza o andar en la calle. Y entonces me empecé a dar cuenta que OmniLife no estaba tan presente, bueno, les estoy hablando del 2009, no estaba tan presente ni tan conocido en Monterrey. Yo preguntaba a la gente, iba a la plaza o iba a alguna tienda y me decían, no conozco nada, no, nunca había escuchado de eso. Yo así como que, ¿cómo? O sea, se me abrió un panorama enorme donde dije, wow, esto está buenísimo porque obviamente mucha gente no lo conoce y este es el momento de abrir mercado, ¿no? Como decimos. Y en ese momento era tal mi emoción que le dije a mi marido, nos quedamos en Monterrey. Y me dice, estás loca, ¿cómo nos vamos a quedar? O sea, no hay manera. Nosotros ya habíamos pagado colegiatura de mi hija, porque obviamente íbamos a regresar, ¿no? Ya habíamos pagado libros, útiles, bueno, ya teníamos todo, obviamente casa y todo, porque pues vivíamos allá. Pero en ese momento le dije, ¿sabes qué? Si algo no se me sale ahora sí que del oído y de la mente, es que mi cuñado siempre nos dice, sálganse de su zona de confort. Y algo que les puedo decir que yo me fascina y me encanta cuando yo voy a casa de mi cuñado Telo, que siempre lo comparto en mis juntas, es esta abundancia de OmniLife que él tiene, ¿no? Cómo vive, los carros que tiene, las casas que tiene, su abundancia económica, eso me hace a mí emocionarme y decir, oye, él tiene la misma empresa que yo, él tiene los mismos productos que yo. La única diferencia es la cantidad de gente. Él tiene muchísimo más gente que yo, por eso estoy trabajando, por muchísimo más gente que hacer crecer mi organización. Y en ese momento, cuando le dije a mi marido, nos quedamos en Monterrey, créanme que fue para los dos, porque obviamente fue yo imagínense, 8 meses de embarazo, a buscar ginecóloga. En ese momento fui con 3 y la que me cayó mejor fue la que decidí. No conocíamos absolutamente a nadie. Busqué la escuela de mi hija y alrededor de la escuela busqué casa porque dije pues que me quede cerquita de la escuela. La parte de la manejada pues no tenía ningún problema porque sí me aventaba a manejar en ciudades grandes. Mi marido se regresó a nuestra ciudad, metió lo que pudo en la mudanza y se regresó y yo me quedé en casa gracias a Dios, de mis cuñados de Telo y de Mona, y estuve un mes, obviamente con la panza, ¿no? Ya a punto de nacer. Nosotros nos fuimos a principios de septiembre a Monterrey y mi hija Kia nació el 30 de octubre, entonces para que se den una idea, yo a buscar casa y a buscar, y fue, híjole, fue una experiencia con muchísimo miedo, pero ¿saben algo que me pasó? Que yo no me fijaba en lo que estaba viviendo en ese momento. Además, ojo, algo súper importante, la vida que nosotros teníamos en Veracruz, cuando nos fuimos a Monterrey,
los ingresos, los mismos ingresos no nos alcanzaban porque a las cosas en Monterrey costaban lo doble. O sea, para que se den un ejemplo, la colegiatura de mi hija se fue al doble. O sea, si mi hija pagábamos $1 en Veracruz, en Monterrey costaba $2. Entonces todo se nos fue al doble. Incluso el mismo hospital donde nació mi hija fue el doble. O sea, lo que se iba a pagar supuestamente en Veracruz, lo que pagamos allá fue el doble. Entonces los ingresos obviamente pues no nos daban. ¿Por qué? Porque se nos fue al doble. Y obviamente sí hubo momentos de híjole, no nos alcanza. Y hubo momentos en los cuales la pasamos mal. Me refiero a que, pues nada más para que se pongan y se den una idea, íbamos al mall, ¿no? A la plaza, y era, pues no, nada más le compramos el helado a las niñas, porque si ya nos compramos helados nosotros ya el presupuesto ya se nos descontrola, para que se den cuenta a qué nivel llegábamos. Pero créanme que en ese momento no me ponía a pensar en que no me podía comprar el helado, o no le podía comprar a mi hija la mochila que ella quería, o no le podía comprar a mi hija la ropa que quería, o no podía. De hecho, vendimos mi camioneta para podernos ir a Monterrey, solamente teníamos un carro. Todo lo que hicimos, todo lo que mucha gente pudo haber dicho, pero ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Cómo es posible teniendo una estabilidad económica en Veracruz? ¿Cómo por qué se van a ir a vivir eso a Monterrey? Por salir de la zona de confort. Y créeme que eso fue maravilloso, absolutamente maravilloso, porque nos hizo darnos cuenta, mi marido y yo, de lo que estamos hechos y a lo que estamos hechos. Quiero que sepan que firmamos muchísima gente, obviamente con el plan anterior, por algo lo cambiaron, gracias a Dios. Era más tardado ganar dinero. Hoy en día se gana dinero muchísimo más rápido. Costó mucho trabajo. Sí se quedó una organización allá, pero sí costó trabajo formar organizaciones allá. La parte de distancias, ¿no? Porque además, pues en todo el día no veía a mi marido. Yo, obviamente, nació mi hija, y créanme que yo a veces hasta lloraba, porque yo en Veracruz, el clima siempre, ahora sí que es muy raro que haga frío, y en Monterrey las temperaturas eran impresionantes. Y un día salí del baño llorando y le decía a mi marido, es que no puedo con este frío, de verdad no puedo, no hay manera, ¿no? Y bueno, la pasamos, entre comillas, mal, ¿no? Pero créanme que yo no me daba cuenta de eso. Yo veía lo que me iba a pasar y lo que nos iba a pasar a mí, a mi marido y obviamente a la familia. ¿Y por qué? Porque obviamente yo iba a la casa de mi cuñado Telo y yo veía su abundancia, yo veía eso y yo decía, cuestión de tiempo. Trabajo y cuestión de tiempo, trabajo y cuestión de tiempo, trabajo y cuestión de tiempo. Y créanme que, híjole, es maravilloso, porque cuando volteamos, mi marido y yo siempre nos gusta mucho platicar estas historias, porque cuando pasas por esas cosas, pero tú traes aquí en tu mente no el, ay, pobrecita de mí, cómo estoy viviendo esto, no, sino el, voy porque voy por esto, voy porque voy por lo otro. Para que se den una idea, yo en ese momento teníamos un carro nada más, era complicado porque a veces mi marido se iba todo el día al centro de negocios y obviamente pues yo me quedaba en casa, ¿no? Y a veces pues no podía ni salir porque pues no había cómo moverme. Y entonces yo siempre les he dicho que para mí nosotros somos un imán viviente. Con nuestra fe inamovible podemos hacer lo que queramos, tanto bueno como malo, ¿eh? Así es que ojo. Y en ese momento yo en mi pañalera, traía mi pañalera, mi chiquita, pues ahora sí que recién nacida, pero yo en mi pañalera siempre traía una película de princesas, ¿no? Pues obviamente mi hija, la mayor, tenía 5 años, entonces pues estábamos en la onda de las princesas y de las películas de Disney. Y entonces yo siempre traía en mi bolsa una película, ¿no? En mi pañalera. Entonces cada que yo cambiaba a mi hija o cada que yo sacaba algo de la pañalera, sacaba la película, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, Paola, ¿y eso qué tiene que ver, no? Bueno, que yo siempre dije, voy a traer una camioneta que tenga tele para que mis hijas vayan viendo la tele, la película en la tele, ¿no? Se los platico y miren, me estoy poniendo chinita nada más de acordarme. Tienen que visualizar. Tienen que ponerse metas bien establecidas. A los 3 años, a los 3 años más o menos, llegó la camioneta con tele, y una camionetota, no una camioneta chiquita, una camionetota. Y después de haber vivido todo lo que vivimos, de no poder haber comprado a lo mejor una mochila, o de no haberme comprado un helado, ¿no? Porque no alcanzaba en ese momento. Cuando tú estás enfocada en la meta, cuando estás enfocada en el trabajo, cuando estás enfocado en hacer esto tan maravilloso que es ayudar a mucha gente, créeme que pasan cosas maravillosas en tu vida. Hoy te puedo decir que si me dijeran, Paola, tienes que volver a pasar lo que pasaron en Monterrey,
con mi corazón en el pecho y con mi fe inamovible diría, sí, lo paso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es visualizarme y es decir, voy por esto, y voy por esto, y voy por esto. Por eso es súper importante que tengas metas y sobre todo de que veas esa vida que quieres. Por eso yo siempre te digo que imprimas lo que quieres, porque eso te va a hacer que te emociones, eso te va a hacer que digas, no importa lo que estoy viviendo ahorita, lo que viene es lo que importa. Acuérdense, los sueños sí se cumplen siempre y cuando sepas el color que quieres, el olor que quieres, la marca que quieres, porque si nada más dices, quiero un carro, pues te va a caer un carrito de paletas y eso no queremos. Así es que ponte metas, créeme que vale la pena y sobre todo, en serio te lo digo, sal de tu zona de confort, vale la pena. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo, créeme que yo fui, ¿cómo te puedo explicar? Yo vi la visión de irnos a otra ciudad. Obviamente no con eso te estoy diciendo que te vayas a otra ciudad, es decisión tuya, pero yo con esto vi esta parte cuando llego a Monterrey y veo toda esta maravilla de decir, oye, nadie lo conoce y yo voy a hacer que todo el mundo lo conozca, híjole, la visión de cada uno, el creer en uno mismo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Sí se puede, porque si ya lo hizo mi cuñado y si ya en ese momento habían otros distribuidores que estaban haciendo el negocio, si ya lo están haciendo ellos, como por qué yo no. Acuérdense, tú puedes ser un diamante, lo estoy segura completamente. A lo mejor hoy eres bronce, plata o oro. Tienes los mismos productos, tienes la misma empresa y tienes el mismo plan de compensaciones. La única diferencia que hay es la cantidad de gente que hay en tu organización. Así es que, ¿qué esperas? A enfocarte en construir esa gran organización que quieres. Bye, bye.